Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento donde estés viendo este video. Mi nombre es Carlos Eduardo Palma, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y este es el momento 2, seminario de autor, Filosofía Moderna, momento 2, seminario de comprensión de principales tesis planteadas de la fenomenología del espíritu. Soy el coponente y bueno, esta tesis que voy a describir en este momento se llama la fenomenología del espíritu como saber científico, ¿sí? La voy a dividir en 12 partes. Listo. La primera parte voy a hacer un contexto histórico, de lo que fue este momento, un momento histórico. Bueno, hablamos de Hegel. Hegel nació en el año 1770 y ese mismo siglo, 1760, se empezó un fenómeno que se llamó la Revolución Industrial. Esta Revolución Industrial pues fue un crecimiento exponencial a nivel mundial, ¿sí? Sobre todo bueno, en Europa, un crecimiento exponencial. ¿En qué consistió? Consistió en que empezó la fabricación en serie, empezaron las fábricas, empezaron la masificación de la producción, ¿sí? Y se empezó a dejar a un lado lo que se venía, que era la artesanía, el carpintero que construía su mesa, se demoraba una semana, construía una mesa, el artesano, los talleres artesanales. Es decir, el mundo salía de un pensamiento y se empezó a transformar en otro pensamiento, ¿sí? ¿Por qué se dio esto? Porque todo es cambiante, todo es cambiante. Entonces, obviamente, la revolución industrial viene a transformar la ciencia, ¿sí? A transformar la ciencia. Y la reflexión filosófica también empezó las reflexiones filosóficas también empezaron a transcurrir con base a esta ola transformadora. Entonces, aquí en este momento viene Hegel y habla y ve este contexto y empieza a hacer una reflexión también, y decir, bueno, si la ciencia se está transformando de esta manera, la filosofía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la filosofía? Entonces vamos con el segundo momento, ciencia. Hegel ve que la ciencia avanza, pero la filosofía está estancada. El método filosófico está quedado, ¿sí? ¿Por qué está quedado? Hay que reflexionar acerca de eso. Entonces viene Hegel y dice, bueno, si la ciencia está avanzando, la ciencia tiene un método científico, ¿por qué la filosofía no lo tiene? ¿Qué pasa con la filosofía? Entonces vamos al tercer momento, que es filosofía no saber totalmente real. Falta un método científico en la filosofía, ¿sí? ¿Qué pasa con la filosofía? No tiene este método científico, entonces no es un saber real, no es un saber verdadero, ¿sí? La filosofía no tiene este saber verdadero. ¿Por qué? Porque el sistema filosófico está fallando. Viene Hegel y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque el sistema filosófico está fallando. Inicia un conocimiento, porque iniciamos de un conocimiento sensible y una inmediatez del conocimiento, ¿sí? La filosofía, si nos podemos analizar, la filosofía de los siglos pasados venía con una inmediatez del conocimiento, es decir, hay un pensamiento sensible, ¿sí? Hay un conocimiento sensible, mis sentidos analizan y dan un diagnóstico inmediato, ¿sí? Dan ¿cómo diríamos? Un diagnóstico. No lo llamaría así, de pronto llamémoslo
un dictamen, da un dictamen, dice, bueno, entonces si nos vamos a los presocráticos, a Sócrates, a los filósofos Aristóteles, Platón, por medio de los sentidos y muchos otros más, por medio de los sentidos daban ya unos dictámenes fundamentados, sí, pero al final pues eran una inmediatez del conocimiento, era decir, esto es A y no B, listo. Entonces viene Hegel y dice, no, un momentico, esto no tiene validez científica, esto no tiene un método, esto no tiene validez científica en conclusión. Entonces hay una representación inmediata de los fenómenos, ¿sí? Es decir, hay un fenómeno y rápidamente doy un dictamen. Represento inmediatamente el fenómeno de manera muy rápida, de manera muy arbitraria. Eso, por ejemplo, Hegel hablaba sobre todo de la religión, del fenómeno religioso como tal, de lo sacro, de la eternidad. Al final son dictámenes, y para Hegel pues esto es una carnada para el ser humano, ¿sí? Para el pensamiento moderno, sobre todo en este tiempo. Vivimos en un mundo cambiante, dice Hegel. Un mundo cambiante es, bueno, partiendo de la ola de la revolución industrial, viene Hegel y dice, hombre, pues vivimos en un mundo cambiante. Pues si ya la mesa ya no la está construyendo un carpintero, sino la está construyendo una fábrica, la ciencia está avanzando, vivimos en un mundo cambiante. La misma ola tiene que ir cambiando. Quiere decir que el espíritu interior se desvincula del mundo anterior, ¿sí? El espíritu interior, ya empezamos a ver la terminología del espíritu, se desvincula del mundo anterior. El espíritu no está inactivo, el espíritu es dinámico. El espíritu es dinámico constantemente. Por lo tanto, la ciencia es dinámica. Por lo tanto, la filosofía tiene que ser dinámica, es cambiante, ¿sí? La filosofía es inmediatez de conocimiento, la realidad es cambiante. Entonces, viene Hegel y dice, bueno, la filosofía que en ese momento que está haciendo es una inmediatez del conocimiento, ¿sí? Hay una inmediatez, es un dictamen rápido. La realidad es cambiante, ¿sí? Si la realidad es cambiante, la filosofía también tiene que ser dinámica. La aparición fenoménica aparece cubierta, ¿sí? La aparición fenoménica aparece cubierta. Es decir, en ese momento los sentidos son los que nos llevan al conocimiento, ¿sí? Pero ese conocimiento que en ese momento mis sentidos están adquiriendo está cubierta por algo, ¿sí? Esa realidad no es totalmente verdadera, no puedo dar un dictamen. Entonces por eso Hegel dice, no, en este momento yo puedo pensar lo que quiera, puedo interpretar lo que yo quiera, pero yo no puedo dar un dictamen porque tengo que llevar es cambiante, tengo que llevar al método, que en este caso no sería científico, sino un método filosófico. Lo real y lo absoluto, ¿sí? Una cosa es lo real y una cosa es lo absoluto. Hay verdades absolutas, ¿sí? Pero una cosa es lo que es la realidad. En conclusión, bueno, la fenomenología es el método, ¿sí? Que por medio de transformaciones nos llevan al verdadero espíritu del conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Eduardo Pablo.